En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomen asiento, por favor. Lo que vamos a ver el tema de hoy es, el día de hoy, el tema de los jueces. Ya vieron ustedes en las últimas clases, después de la salida de Egipto, guiados por Moisés, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, fue llevado a la tierra prometida. Ya vieron ustedes cómo Moisés no entró y luego fue Josué quien los guió, ¿verdad? Hasta llegar a la tierra prometida. Ahí se quedaron, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, con el libro de Josué, que ya vieron la semana pasada, se culmina el relato de los orígenes de Israel como pueblo elegido de Dios, que fue conducido por Él hasta la posesión de una tierra buena en la que habitar. El Señor había cumplido su promesa. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, si se vio antes la llegada a la tierra prometida, ahora vamos a ver cómo estos pueblos se establecen y se comportan en aquella tierra a la cual habían llegado y que Dios les había prometido. El libro de los Jueces, que está en el Antiguo Testamento, narra la historia de ese pueblo en la tierra que Dios les entregó. Ahí comienza a narrar su historia, su establecimiento, su comportamiento y luego cómo se establecen como nación. Pero eso ya lo verán más adelante con el reinado de Samuel y de Reyes. Hasta que luego ese mismo pueblo, por su comportamiento, es expulsado de aquella tierra prometida y deportados a la captividad de Babilonia. Pero eso es más adelante. Ahora vamos a ver, han llegado y cómo se ha comportado ese pueblo en la tierra que Dios le prometió. El libro de Jueces, que es el que vamos a ver. Jueces consta de dos partes. La primera, la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán. Dos partes. La llegada de israelitas a Canaán y del paulatino asentamiento en sus territorios. Y la segunda parte enseña la enseñanza teológica fundamental del libro, que es, por una parte, recordemos que son libros históricos, pero también libros que nos dan una enseñanza espiritual, una enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. La parte histórica de estos pueblos y la enseñanza teológica fundamental que vamos a ver a lo largo de este libro de Jueces una y otra vez es que Israel permanecerá en esa tierra mientras se mantenga fiel al Señor. En la medida que se aleje de Dios, dejará de contar con la ayuda divina y entonces serán dominados por sus enemigos. Dios una y otra vez se compadecerá de ellos, se mantendrá fiel a su alianza y les enviará un Salvador, alguien que les ayude a liberarse de esos enemigos, de estos pueblos, para que puedan ellos reconciliarse con Dios y volver nuevamente a empezar. A lo largo de este libro se irá viendo ese mismo esquema, por decirlo así. El pueblo israelita que se comporta mal a los ojos de Dios, ante ese alejamiento de Dios
por adorar ídolos paganos o por su mal comportamiento, Dios, ante esa decisión de ellos de alejarse de Él, los deja por su cuenta y el pueblo israelita es sometido por sus enemigos. Ante esa situación ellos claman a Dios una y otra vez, lamentándose su situación, y Dios se compadece, les envía un Salvador. Iremos viendo personajes que destacan en este libro a través de muchas batallas que vamos a ir viendo para liberarlos de esos pueblos opresores, y se vuelve a restablecer la amistad con Dios. Y eso una y otra vez, es lo que estamos viendo. Entonces la enseñanza es esa: mientras uno se mantenga cerca de Dios, estarán a salvo. En el momento que se alejen de Dios, serán sometidos por los enemigos, y Dios siempre se mantiene fiel a la alianza. Dios se había, en la medida en que se alejan de Dios, dejarán de contar con su ayuda. El Señor ha demostrado su fidelidad suscitando lo que se llaman jueces. Por eso el libro de los jueces. Jueces que salvarán al pueblo de las situaciones comprometidas en las que se fue encontrando, pero Israel incidió una y otra vez en la infidelidad a Dios. Dios se había compadecido una y otra vez y les había prestado su ayuda en repetidas ocasiones, a pesar de sus infidelidades de los israelitas. ¿Ok? Cuando hoy leemos este libro de los jueces, y vamos a leer algunas partes, algunos fragmentos, nos puede impactar, o como dice el comentarista de la Biblia de Navarra, nos pueden parecer que hieren nuestra sensibilidad. Podemos considerar que la infidelidad a Dios, la violencia, la falta de respeto a la vida, la dignidad y posesiones que reflejan estos relatos siguen estando presentes en el mundo en que vivimos. La lectura de este libro de los jueces ayuda a comprender que la raíz última de todos los males que nos acontecen, la raíz última está en el pecado, a la vez que nos llena de confianza comprobar la fidelidad de Dios, que sigue actuando la historia. Estuvo actuando en la historia con estos pueblos, eran infieles, serán sometidos, se arrepentían, Dios enviaba un Salvador, se restablecía la amistad, una y otra vez. Dios siempre mantiene esa fidelidad. Pues en ello podemos ver reflejado nuestra historia personal. Estamos cerca de Dios, con nuestros pecados nos alejamos de Él, estamos sometidos al enemigo, al demonio, conscientes de nuestra situación de pecadores, clamamos a Dios que nos libere de esa esclavitud del pecado. Dios siempre fiel nos da la oportunidad del arrepentimiento y volvemos a estar bien con Él. Y como el pueblo de Israel, otra vez, pasaba un tiempo y se volvía a comportar mal con Dios. Nosotros también, a pesar de nuestro arrepentimiento, haber reconciliado con Dios a través de la confesión, después de un tiempo volvemos a caer, alejarnos de Dios, arrepentirnos, someternos, etc. Somos nosotros los que damos ese paso en falso, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, y Él siempre se mantiene ahí, fiel a su promesa. Por lo tanto, el libro de los jueces relata las reincidencias de Israel en la infidelidad e insistencia de Dios a salvar a su pueblo. Este libro va a relatar la historia de 12 jueces, que se dividen a la vez en dos: 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Unos tienen mayor importancia, se les dedica amplio tema en la Biblia, y otros un párrafo muy pequeño, por eso les llaman menores, porque son, digamos, menos importantes, o su historia se narra muy brevemente, los menores. En cambio, los mayores, su historia es mucho más larga y de mayor importancia, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ir viendo, en definitiva, intercalando, porque de los 6 grandes, después de algunos se van intercalando algunos jueces menores, que los iremos mencionando. ¿Dónde dejé el papel? Había traído un papel y
Y no sé dónde lo dejé. ¿Para borrar? Para borrar, sí. Bien, mientras está en el papel, que lo dejé por aquí. Aquí está. Bien. Gracias. Sí. Bueno, ¿puedo borrar esto? Sí. La mayoría, bueno, casi todas estas historias que vamos a ver ahí ahora son de combates, ¿sí? Porque estamos viendo que al alejarse de Dios eran sometidos por los pueblos enemigos. Pues estos jueces son los que organizan esos combates y liberan al pueblo de Israel. Son luchas, a veces son descritas con cierta crueldad, pero es la forma arcaica con cómo se narraban en esa época. Entonces, el primero de ellos que vamos a mencionar es Otniel. Otniel, de la familia de Caleb. Okay. Y empiezan, todos los libros empiezan de la misma manera. Los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos por Cusán Risataim, un rey enemigo. El nombre no importa realmente. El primer salvador enviado por Dios para liberar a su pueblo fue Otniel, quien venció a este rey enemigo llamado Cusán Risataim. Voy a leer ese relato, parte del relato. Iremos uno por uno y viendo cómo se desarrollan esta historia. En Jueces, capítulo 3, versículos 7 al 11. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y dieron culto a los Baales y a las Aserás. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Los israelitas fueron sus vasallos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor y el Señor les suscitó un Salvador que los libró, Otniel, hijo de Kenaz, el hermano más pequeño de Caleb. El Espíritu del Señor permaneció sobre él y Otniel juzgó a Israel y salió a la guerra. El Señor puso en su mano a Cusán Risataim, rey de Aram, a quien venció. El país descansó durante 40 años. Luego Otniel, hijo de Kenaz, murió. Ven, este relato es muy breve, pero ya se ve la infidelidad, el sometimiento ante el enemigo. Dios envía a Otniel para liberar al pueblo, mata al rey enemigo y el pueblo de Israel vuelve a estar en paz. ¿De acuerdo? Este es el primero. Muy breve es la historia. El segundo se llama Ehud, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan de los hijos de Josué y las 12 tribus de Israel que llevaban los nombres de sus hijos? Pues de la tribu de Benjamín. Nuevamente, los israelitas hicieron el mal ante los ojos de Dios y fueron oprimidos por Eglón. Israelitas sometidos por Eglón, un rey enemigo. El libro relata la astucia del juez Ehud. Señala que logró humillar a quien oprimió a su pueblo no con sus dotes personales, sino porque Dios puso el triunfo en sus manos. En este libro se destaca cómo no era por las grandes habilidades y cualidades en sí de Ehud,
sino por el poder de Dios que lo usó como instrumento para liberar a su pueblo del sometimiento del rey Eglón. Ehud llama a los israelitas a enfrentarse con el enemigo y consigue una gran victoria. Vamos a leer un pequeño relato de este personaje en Jueces 3, 15 al 30. Ehud vence a Eglón. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, que les suscitó un Salvador, Ehud, hijo de Gerá, el benjamita, que era zurdo. Estos enviaron con él su tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo una espada de doble filo de 1 palmo de larga. Se la ciñó por debajo de la ropa al muslo derecho y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy grueso. Cuando terminó de ofrecer el tributo, Ehud despidió al tropel que lo había llevado y se volvió desde los ídolos que hay junto a Gilgal. Dijo al rey, Ehud dijo al rey: te traigo un mensaje secreto, oh rey. Eglón ordenó silencio y todos los que montaban guardia junto a él salieron. Ehud se dirigió hacia Eglón, que estaba sentado en la zona de verano reservada solo para él, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Eglón, el rey malo, se levantó del trono. Entonces Ehud alargó su mano izquierda, tomó la espada que tenía ceñida al muslo derecho y se lo clavó en el vientre, de modo que la empuñadura penetró hasta la hoja y la grasa se cerró tras ella, pues no le sacó la espada del vientre, mientras le hacía expulsar el contenido de sus entrañas. Luego Ehud salió al pórtico dejando las puertas de la azotea cerradas y trancadas. Cuando salió, se acercaron los criados, y al ver que las puertas de la azotea estaban atrancadas, se dijeron: debe estar ocupado en el excusado de la zona de verano. Aguardando bastante tiempo hasta quedar sorprendidos, porque nadie abría las puertas de la azotea, de modo que tomaron las llaves y la abrieron. Su señor, Eglón, yacía muerto en tierra, pero Ehud, el juez, mientras estos esperaban, se escabulló, pasó por donde los ídolos y se refugió en Seirá. Cuando llegó, tocó la trompeta en la montaña de Efraín. Los israelitas bajaron con él de la montaña, y éste, colocándose al frente de ellos, les dijo: seguidme, que el Señor ha puesto en vuestras manos a vuestros enemigos de Moab. Bajaron tras él, conquistaron los vados del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron, sin que se escapara ni uno, a 10,000 hombres, todos ellos fuertes y aguerridos. Entonces Moab quedó sometido al poder de Israel y hubo tranquilidad en el país durante 80 años. ¿Ven? El mismo esquema se sigue repitiendo, y lo repito yo para que quede claro, ¿no? El pueblo de Israel se porta mal ante los ojos de Dios, son sometidos, en este caso, por el rey Eglón, lo libera Ehud matando al rey Eglón y dirigiéndolos al combate contra este pueblo hasta nuevamente volver a estar en paz. Padre, pero bien fuerte como narra eso, ¿eh? Sí, se narra, es un combate, son guerras y guerras de guerreros Sí. fuertes, combatientes. Y después viene el juez, que no se narra mucho sobre él, que es Samgar, que también salvó a Israel, ¿de acuerdo? Este es uno de los menores. Otniel de los mayores, Ehud de los mayores y Samgar de los menores. Por eso se relata poco sobre él. ¿De acuerdo? Cuarto, Débora, de la tribu de Efraín. Este libro
comienza narrando cómo los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos 20 años por Yabín. Israelitas sometidos a Yabín, rey de Canaán. O sea, el rey los vuelve a someter a los israelitas. Y el general de sus tropas se llamaba Sísara. Estos eran los enemigos de Israel. El rey Yabín y su general del ejército, Sísara. ¿De acuerdo? Destacan en esta historia dos mujeres, Débora y Yael. A ver, voy a borrar arriba. Perdón. Débora, femenina, masculina. Femenino, Débora. Dos mujeres destacan en este relato. Débora y Yael. Ambas mujeres, ¿ok? Dios cuenta con la colaboración de las mujeres en sus planes de salvación. Débora era una profetisa que juzgaba al pueblo y que organizó la lucha contra el rey Yabín, que los tenía sometidos. Y Yael será la que mata al general Sísara, jefe del ejército del rey. En esta historia, que vamos a leer un fragmento, en definitiva lo que se quiere resaltar es cómo Dios se sirve de quien quiere y cuando quiere. Curiosamente, dos mujeres en esa época, donde la mujer no tenía ningún papel político, social, mucho menos de combatir, sin embargo Dios las emplea para liberar a su pueblo. Y en estas dos mujeres la Biblia ve una prefiguración de la Virgen María, como Dios también se quiso servir de una mujer para salvar a su pueblo, a nosotros. A través de una mujer nos envió a su Hijo Jesucristo. Durante mucho tiempo habló Dios a través de sus profetas, a través de sus profetas, hasta la plenitud de los tiempos, cuando nos envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. Quiso servirse, en este caso de estas dos mujeres, en el caso de nuestra salvación con Jesucristo, a través de la Virgen María. Entonces, vamos a ver un poquito el relato. Prefigura a la Virgen María, estas dos mujeres, mujer excepcional que al ser madre del Salvador ha logrado la muerte al pecado y al dragón infernal, o sea, al demonio. Este relato lo vemos, parte de ello, en Jueces 4 al 23. ¿Quieren que les escriba la parte? Jueces 4 al 23. Y nuevamente, siguiendo el mismo esquema. Aquí. Débora vence al rey Yabín. Débora, mujer de Lapidot, era una profetisa que en aquel tiempo juzgaba a Israel. Ella se sentaba bajo la palmera de Débora, que está entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas se dirigían a ella en busca de justicia. Entonces mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Quedes de Neftalí, y le dijo, bueno, los nombres son complicados, como pueden ver, pero no es lo de menos, porque se queden con Débora y el rey Yabín. Y le dijo, esto es lo que el Señor Dios de Israel te ordena, vete y acércate al monte Tabor, toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de Zabulón, que yo te atraeré a Sísara, príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y con toda su tropa hacia el torrente Quizón, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió, iré si vienes conmigo, si no me acompañas, no iré. Ella contestó, te acompañaré sin falta, pero no alcanzarás la gloria en esta expedición que vas a emprender,
porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Se levantó pues Débora y marchó con Barak a Quedes, en donde Barak convocó a su Zabulón y Neftalí. Desde allí subió con 10,000 soldados, llevando a Débora en su compañía. Heber, el kenita, se había separado de los demás kenitas, hijos de Jobab, el suegro de Moisés, y había plantado sus tiendas donde la encina de Saanamim, junto a Quedes. A Sísara, el general, le llegó la noticia de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, así que mandó a sus 900 carros de hierro y a toda su tropa que se dirigieran desde Jaroset Ha-Goim hacia el torrente Quizón. Débora dijo a Barak: levántate, hoy es el día que el Señor entregará a Sísara en tus manos. El Señor se ha puesto en marcha delante de ti. Descendió pues Barak del monte Tabor, seguido por 10,000 hombres, y el Señor delante de Barak desbarató a Sísara, a su ejército y a todos sus carros. El propio Sísara tuvo que descender de su carro y huir a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Ha-Goim. Cayó todo el ejército de Sísara sin quedar ni un superviviente. Sísara huyó a pie hasta la tienda de Yael, esposa de Heber, el kenita, pues había un acuerdo de paz entre Yavín, rey de Hazor, y la casa de Heber, el kenita. Yael salió al encuentro de Sísara, esta mujer, al encuentro del general, y le dijo: acércate, señor mío, acércate aquí, no tengas miedo. Él se acercó a su tienda y ella se cubrió con una manta y le dijo: dame por favor un poco de agua, que estoy sediento. Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y lo cubrió. Él le dijo: quédate a la entrada de la tienda, y si alguno viene y te pregunta si hay alguien aquí, dile que no. Yael, la esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y agarrando un martillo, se dirigió sigilosamente hacia él. Apoyó la estaca en su sien y la clavó hasta la tierra. Él, que estaba profundamente dormido por el cansancio, murió. Mientras Barak iba en persecución de Sísara, Yael salió a su encuentro para decirle: ven y te mostraré al hombre que buscas. Se dirigió hacia ella y efectivamente Sísara yacía allí muerto con la estaca clavado en su sien. O sea, es lo mismo, batallas, guerras, pero es como se relata, es la liberación del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Eso es Débora y Yael, dos mujeres de las cuales Dios se sirve para liberar a su pueblo. Y entonces, ahora vamos a el siguiente. Quinto. Padre, yo tengo algo extra en mi Biblia que usted no mencionó. Es que no puedo detenerme en todo, porque voy relatando solamente algunos fragmentos. Jobab, cuñado de Moisés. Sí, pero a eso no nos interesa ahora mismo para lo que es la historia. Si nos podemos leer toda la Biblia, no avanzamos más que a uno. Vamos por el quinto. Estoy haciendo un resumen y resaltando algunos párrafos que demuestran esa actitud de los que Dios elige. Gedeón, de la tribu de Manasés. ¿Ok? Ese otro juez. Este es otro juez, Gedeón. Ese es de los mayores. Sí, este es de los mayores. Entonces, otra vez, los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos por Madián y Amelec. Israelitas, mismo esquema. Sometidos por
Madián y Amalec. Dios permite que los opriman a los israelitas, sus enemigos, y envía un nuevo Salvador que los libere. A pesar de las repetidas infidelidades a Dios, Él sigue enviando un Salvador a los suyos. En este caso será Gedeón. Primero, se describe con viveza la situación de opresión a la que los madianitas y amalecitas sometieron a Israel. Eso vamos a ver en cómo lo sometieron ellos, o sea, todos los reyes y sus pueblos sometieron a Israel. En Jueces, voy a poner JC, que significa jueces. 6, 3 al 6. Perdón, padre, ¿el primer nombre cómo? Madián. Ok, gracias. Entonces, cada vez que Israel sembraba, Madián, Amalec y las gentes de Oriente subían contra él, acampaban frente a ellos, devastaban toda la cosecha del país hasta la entrada de Gazá, y no dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían avanzando como una nube de langostas, con todo su ganado y sus tiendas, pues eran innumerables los hombres y camellos que venían a devastar el país. Israel sufrió una dura humillación de parte de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Esa era su situación. Entonces después se narra la vocación de Gedeón, que eso está en Jueces 6, 11 al 32. Pero no lo vamos a narrar. O sea, Dios lo llama. Y al inicio de la tarea convocando a las tribus y seleccionando a los hombres con los que se enfrentará a Madián y Amalec. O sea, Dios lo elige y lo llama, y Él se preocupa de organizar e ir eligiendo a aquellos hombres que van a combatir con Él para liberarlos. Sigue el relato de la batalla y la persecución de los fugitivos hasta su derrota total. Esto vamos a ver la batalla en Jueces 7, del 9 al 22. El Señor le dijo aquella noche a Gedeón, levántate, baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. Si te da miedo bajar al campamento, baja con tu criado Purá. Cuando escuches lo que dicen, aumentarán tus fuerzas para bajar de nuevo al campamento. Bajó Gedeón, pues acompañado de su criado Purá, al ala donde estaban las avanzadillas del campamento. Madián, Amalec y las gentes de Oriente habían caído sobre el valle como una nube de langostas, y tenían una multitud de camellos tan innumerables como las arenas de la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, un hombre estaba contándole a otro un sueño. He tenido un sueño en el que una hogaza de pan de cebada iba rodando por el campamento de Madián. Llegaba hasta esta tienda y chocaba contra ella, levantándola por los aires hasta desplomarse en el suelo. El otro le respondió: esto no es sino la espada de Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, pues Dios ha puesto en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó la narración de ese sueño y su interpretación, se postró. Después regresó al campamento de Israel diciendo: levantaos, que el Señor ha puesto en vuestras manos el campamento de Madián. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos, puso en manos de cada uno trompetas y cántaros vacíos que llevaban antorchas en su interior, y les dijo: fijaos en mí y haced esto. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haced lo que yo diga, lo que yo haga. Cuando yo toque la trompeta, todos los que estén conmigo tocarán las trompetas. Entonces vosotros tocadla también por todo el campamento y gritad: por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó
junto con los 2 hombres que lo acompañaban al extremo del campamento al comenzar el turno de guardia de la medianoche, cuando se estaban cambiando los centinelas. Entonces tocaron las trompetas mientras hacían pedazos los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 grupos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sostuvieron con su mano izquierda las antorchas, a la vez que tocaban las trompetas con la derecha y gritaban: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno de ellos permanecía inmóvil en su sitio alrededor del campamento. La gente del campamento huía gritando y dando grandes alaridos. Mientras tanto, las 300 trompetas seguían tocando. El Señor dirigió la espada de cada uno contra los que estaban a su lado y contra todo el campamento mientras huían hasta Bet-Hasitá, Sereratá y la ribera de Abel Mejolá hacia Tobad. ¿De acuerdo? Entonces se sigue la misma historia. El pueblo se porta mal, Dios envía a un Salvador y los libera de los enemigos. ¿Bien? Batalla tras batalla. Finalmente se narran los datos sobre la ancianidad y muerte de Gedeón. ¿De acuerdo? Y ahí termina el relato sobre su vida. Hay un paréntesis aquí en la Biblia, después de la historia de Gedeón, hay un pequeño paréntesis en el libro para narrar un intento fallido de instalar una monarquía en Israel. Ahí el libro pasa a relatar cómo se intentó establecer una monarquía. Ahora mismo estaban las 12 tribus en Israel, pues en que intentó unificar, pero fue fallido ese intento. El monarca frustrado fue Abimelech, hijo de Gedeón. Se termina con breves narrativas de 2 jueces menores. O sea, aparece aquí otros 2 jueces menores, 6, 7, que será Tolá y Yair. ¿De acuerdo? Y después de eso nos viene otro juez mayor, el 8º. De estos no nos narramos porque realmente la Biblia no narra más que un fragmento muy pequeñito. 8 es Jefté de Galaad. Los israelitas hicieron el mal ante los ojos de Dios y fueron oprimidos por los amonitas. Todos estos son pueblos cercanos donde estaban las tribus de Israel que los fueron oprimiendo, ¿de acuerdo? Los amonitas. Dios vuelve a compadecerse de la infidelidad del pueblo y suscita a Jefté para que resuelva una nueva situación comprometida. Mismo esquema: infidelidad, sometimiento, arrepentimiento, liberación y establecimiento de la paz. Los israelitas están en peligro por el avance de los amonitas, pueblo nómada que se había establecido al este de Galaad, una región de escasos recursos naturales, por lo que ocasionalmente penetraban en los territorios israelitas de la Transjordania para proveerse de ganado y frutos de las cosechas. Necesitaban invadir territorio israelita para ganado y frutos de las cosechas. Se impusieron sobre Israel debido a las infidelidades de estos a Dios, por haber dado culto a dioses de los países de alrededor. Como los israelitas adoraban a dioses paganos alrededor, pues Dios permitió que los amonitas los sometieran. Pero nuevamente Dios se compadece y envió a Jefté. Era un personaje de origen poco noble. Los príncipes de Galaad lo escogieron para que tomara el mando de la batalla. Envió mensajeros
amonitas para exponer los motivos históricos que tenía para reivindicar legitimidad de sus derechos de posesión sobre esas tierras de Transjordania. Cuando la confrontación parece inevitable, Jefté hace un voto temerario a Dios para implorar su ayuda en la batalla. Derrotados los amonitas, pagará cara su imprudencia. Un voto temerario a Dios. Y eso lo vamos a leer porque es interesante este relato. Cuando lo oigan les va a sonar, porque se ha leído algunas veces así en Jueces 11, 29 al 39. O sea, Jefté ante la batalla con los amonitas ve que es tan difícil que hace un juramento temerario a Dios para que le ayude a ganar batalla. 11, 29. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Mizpá de Galaad y desde allí hacia los amonitas para enfrentarse con ellos. Hizo Jefté un voto al Señor diciendo: si pones en mis manos a los amonitas, quien me salga al encuentro por las puertas de mi casa cuando regrese en paz después de luchar con los amonitas, será para el Señor, lo ofreceré en holocausto, en sacrificio. Jefté se dirigió hacia los amonitas, luchó contra ellos y el Señor los puso en sus manos. Los batió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta Abel-Cramim, infligiéndoles muy grandes pérdidas, de modo que los amonitas se doblegaron ante los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, su hija salió a su encuentro con tamborines y danzas. Era hija única, ya que no tenía otros hijos ni hijas. Al verla rasgó sus vestiduras y dijo: «Ay, hija mía, me has dejado completamente abatido. Tú has venido a ser la causa de mi aflicción. Yo he hecho una promesa al Señor y no puedo echarme atrás». Le dijo: a la primera que se encuentre, que salga, cuando yo vuelva, la ofreceré en sacrificio. Ella le contestó: «Padre mío, ya que abriste tu boca ante el Señor, haz conmigo lo que prometiste, puesto que el Señor te ha concedido desquitarte de tus enemigos, los amonitas». Y le dijo a su padre: «Hazme este favor, déjame 2 meses para que vaya a vagar por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras». Él respondió: «Vete». Y la dejó marchar durante 2 meses. Ella se fue con sus compañeras a llorar por su virginidad en los montes. Al cabo de 2 meses, volvió junto a su padre y cumplió con ella el voto que había hecho, sin que hubiera conocido a varón. Y se estableció la costumbre en Israel de que cada año las hijas de Israel vayan a cantar lamentos a la hija de Jefté de Galaad durante 40 días al año. Ese es el juicio temerario, con lo cual tenemos que tener cuidado. No podemos decir a Dios: si tú me concedes esto, yo te voy a hacer esta cosa desproporcional, o tomárselo a la ligera. La hija fue el primero que le puse. Claro, dijo: a la primera que salga, la ofreceré en sacrificio, y fue su propia hija. Entonces los juicios temerarios, los juramentos temerarios, hay que llevar cuidado con ellos, no se pueden hacer así a la ligera. ¿De acuerdo? Esa es la lección de este libro. Bien. Por último, los efraimitas, que reivindicaron mayor protagonismo en la acción, se enfrentaron con Jefté, otro pueblo, los efraimitas, y los hombres de Galaad, pero fueron derrotados. Y ahí termina la historia de ese libro, o sea, de este fragmento. ¿De acuerdo? Después vienen otros 3 jueces menores. Como son menores, casi llegamos al final. ¿Qué es? Ibsán, Elón y Abdón. Son menores.
Y nos queda el último, que es Sansón. El número 9, ¿cómo se dice? Ibzan. Ibzan. Elón y Abdón. Hubiera sido más fácil que le pusieran Pepe, Miguel y Juan, pero no. Pero no hicieron caso. Entonces llegamos al último, que es Sansón. Esta sí nos suena más, ¿verdad? No, suena conocido. Sansón, de las películas y series, de la tribu de Dan. Y este es interesante. ¿Puedo borrar estos menores? Sí, sí. Y nuevamente, los israelitas volvieron a hacer el mal ante los ojos de Dios. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos. Este es un pueblo importante. Israelitas sometidos a filisteos. Un pueblo grande en la antigüedad y poderoso. Impusieron su poderío militar sobre los israelitas. Dios nuevamente, el mismo esquema, Dios nuevamente compadecido les envió un Salvador, Sansón. La historia de Sansón comienza con el anuncio de su nacimiento y la indicación de sus padres de que será nazareo, no nazareno, nazareo, que significa consagrado a Dios desde el seno materno. Y esto lo vamos a ver en Jueces 13. Déjenme quedar. Dos al 5 y luego del 24 al 25. Perdón, letra. Desde 2 al 5. Hubo un hombre de Sorá, de la estirpe de Dan, de la tribu de Dan, llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. Se le apareció un ángel del Señor a esta mujer y le dijo: mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora guárdate de beber vino y licor y de comer nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo por cuya cabeza no pasará la navaja, ya que el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y luego 24 al 25. La mujer dio a luz un hijo y le puso, o sea, luego se narra todo el relato de que se le aparece un ángel anunciándole a esta señora que va a tener un hijo, y luego ella le cuenta a su esposo, se aparece un ángel, etc. La mujer dio a luz un hijo y le puso el nombre de Sansón. El muchacho creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a inspirarle en el campamento de Dan entre Sorá y Estaol. Pero bueno, fue elegido por Dios, ¿de acuerdo? Se presenta a Sansón como un personaje de carácter frívolo y caprichoso, y se cuentan varias hazañas en las que se manifiesta la fuerza que Dios le había proporcionado para hacer frente a los enemigos de su pueblo, o sea, a los filisteos, a pesar de sus defectos personales. Y ahí en la Biblia se van relatando varios defectos personales de Sansón, pero sin embargo Dios le había dado una fuerza grandiosa para poder vencer a sus enemigos, a los filisteos. Sin embargo, acabará cediendo a la seducción de Dalila. Vamos a ver.
conducido por Dalila. Y le manifestará el secreto de su fuerza, por lo que será vencido y apresado por los filisteos. Y vamos a leer este relato, este sí es más largo, pero vale la pena. Además ya estamos en el último. En Jueces 16, 4 al 22. Dalila seduce a Sansón. Después de esto, en el valle de Sorek, se enamoró Sansón de una mujer llamada Dalila. Se dirigieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: sedúcelo y averigua de dónde le viene la gran fuerza y cómo lo podremos dominar y atarlo para dejarlo inmóvil. Cada uno de nosotros te daremos 1100 monedas de plata. ¿Van viendo haciendo paralelismos? Concebirás un hijo y luego te daremos por él 100 monedas de plata. O sea, es una prefigura, Sansón, de Jesucristo, como veremos. Entonces Dalila dijo a Sansón: dime por favor, ¿de dónde te viene tu gran fuerza y con qué habría que atarte para inmovilizarte? Sansón le respondió: si me atan con 7 nervios frescos, sin secar, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 nervios frescos sin secar. Dalila lo ató con ellos y le tendió una emboscada en la habitación. Le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Pero él rompió los nervios con la facilidad con que se rompe un hilo de estopa al calor del fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila dijo a Sansón: te has burlado de mí y me has engañado. Así que haz el favor de decirme ahora con qué se te puede atar. Él respondió: si me atan con cuerdas nuevas que no se hayan usado para ningún trabajo, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Mientras tanto había tendido una emboscada en la habitación, pero él rompió las cuerdas que ataban sus brazos como si fueran un hilo. Dalila insistió a Sansón: ¿hasta cuándo te vas a burlar de mí y engañarme? Dime con qué te puedo atar. Él respondió: si trenzas 7 mechones de mi cabeza en un entramado y lo fijas con una estaca, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Ella lo hizo dormir y trenzó 7 mechones de su cabeza en un entramado. Lo fijó con una estaca y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Él despertó de su sueño y se llevó la estaca del telar y el entremado. Dalila le dijo: ¿cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Es la 3ª vez que te burlas de mí y no me has dicho de dónde te viene la gran fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo importunaba, decayó su ánimo hasta la muerte y le contó todo lo que llevaba en el corazón. Le dijo: nunca ha pasado una navaja por mi cabeza, puesto que soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapara, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como los demás hombres. Dalila vio que le había contado todo lo que llevaba en el corazón y mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, vuelvo a poner el paralelismo, le abrió el corazón, le contó todo. Nuestro Señor Jesús le abrió el corazón a sus apóstoles y uno de ellos le traicionó. O sea, hay un paralelo, o sea, prefigura de Jesucristo. Dalila vio que le había contado todo lo que llevaba en el corazón y mandó a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid, que esta vez me ha contado todo lo que llevaba en el corazón. Los príncipes de los filisteos se dirigieron hacia ella llevando la plata en sus manos. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un hombre para que le cortara los 7 mechones de su cabeza
y comenzó a dominarlo. Su fuerza se había apartado de él. Entonces dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Mientras él despertaba de su sueño, se dijo: Saldré como en las ocasiones anteriores y me soltaré, pues no sabía que el Señor se había apartado de él. En cuanto lo apresaron los filisteos, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gazá, los sujetaron con 2 cadenas de bronce y lo pusieron como molinero en la cárcel. El cabello de su cabeza comenzó a salir de nuevo después de que se lo cortaran. Esa es la forma en que fue debilitado y los filisteos consiguieron tomarlo prisionero. Por último, recupera las fuerzas cuando vuelve a crecer el cabello. Estaba prisionero y le creció el cabello. Y se vengará de los que le han hecho, arrastrando a muchos a la muerte. Y ahora vamos a leer cómo consiguió esa liberación y cómo consiguió derrotar a los filisteos. Perdón, padre. ¿Cuál fue la cita bíblica de eso, que es la que usted acaba de leer? Jueces 16, 4 al 22. Juan 16, 4 al 22. Este es el relato de la seducción de Dalila. Y luego, liberación de Sansón. En Jueces 16, 23 al 31. Y con esto terminamos. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y decían alegres: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro adversario. Al verlo, la gente alababa a su Dios diciendo: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro adversario, que devastó nuestra tierra y mató a tantos de nosotros. Cuando sus corazones se iban alegrando, dijeron: llamad a Sansón y que actúe para nosotros. Sacaron a Sansón de la cárcel para que actuase ante ellos y lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado y Pilato lo envió donde Herodes, que le dijo: haz milagros delante de mí? Y el Señor ni siquiera le miró a los ojos, porque el Señor está dispuesto a que lo tomaran como un payaso. Aquí quieren hacer Sansón eso, que actuara delante de ellos, como si fuera entretenimiento. Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: déjame que toque las columnas sobre las que se sostiene la casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y de mujeres. Estaban allí todos los príncipes de los filisteos, y en la azotea había unos 3,000 hombres y mujeres que contemplaban la actuación de Sansón. Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor Dios mío, acuérdate de mí y concédeme en esta ocasión la fortaleza de antes, oh Dios, para que me vengue de una sola vez de los filisteos por mis 2 ojos. Le habían dejado ciego. Sansón tocó las 2 columnas centrales sobre las que se sostenía la casa. Agarró una con su derecha y otra con su izquierda y dijo: muera yo con los filisteos. Tiró con fuerza y se derrumbó la casa sobre los príncipes y sobre toda la gente que había en ella. Los muertos que ocasionó al morir fueron muchos más de los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda su familia bajaron para llevárselo y subieron a sepultarlo entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoaj, su padre. Él juzgó a Israel durante 20 años. Sansón sacrificó su vida para terminar con los filisteos que tenían oprimido al pueblo de Israel. Igual que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para liberarnos al pueblo de Israel, a nosotros, de la esclavitud del pecado. O sea, ven, el paralelismo, por eso es tan importante Sansón y se destaca en paralelo con nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Lo único que yo sabía
fuerza estaba en el pelo. En el pelo, y el por qué, pero era elegido por Dios para liberar de los filisteos. Y lo consiguió, y la única manera es, en ese momento, derrumbar todo sobre los filisteos, incluido el mismo quedando abajo, y entregó su vida. ¿Cómo se? Ya, así es. Voy a pedir para la forma en que nació, concebido, luego lo que destaqué yo, vendido o traicionado por monedas, y luego entregando su vida. ¿De acuerdo? Curioso, padre, lo que hizo después de que le sacaron los ojos, lo hizo ciego. Sí, pero tenía su fuerza. Bien, y con eso cerramos el libro de Jueces. Próxima semana ya verán cómo estas tribus se establecerán como un reino. Bueno, en punto. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta luego.